¿Hasta dónde puede llevarnos el silencio? ¿Cuánto puede ocultar una sonrisa cotidiana, una conversación inofensiva, un paseo nocturno con los perros? En Meco, una pequeña localidad del corredor de Henares, alguien escondía un secreto, tan oscuro, tan meticulosamente contenido, que estalló en forma de 89 puñaladas. Miriam, de 25 años, no sabía que caminaba junto a su verdugo, pero los perros sí lo sabían y no ladraron. Miriam era Luz, una joven risueña, inteligente, que amaba a los animales y disfrutaba de los pequeños placeres de la vida cotidiana. Estudiaba publicidad y relaciones públicas y vivía con una amiga en un chalet de Villanueva de la Torre, Guadalajara. Compartían casa también con el novio de esta amiga, Sergio, alguien con quien Miriam mantenía una convivencia cordial, aunque cargada de silencios incómodos. Aquella casa no parecía tener secretos, pero tras sus muros, la tensión se espesaba con el tiempo, invisible a los ojos de quien no prestara verdadera atención. La noche del 16 de enero de 2019, Miriam decidió sacar a pasear a los perros de su amiga. Era una costumbre habitual, un gesto amable que no despertaba ninguna sospecha. Pero esa noche, el recorrido habitual la condujo hacia un sendero entre Meco y Villanueva de la Torre. Allí, en un descampado solitario y cubierto por la niebla del invierno, ocurrió algo impensable. Alguien la atacó brutalmente. 89 puñaladas, algunas con saña, otras defensivas. Miriam luchó por su vida, hasta el último aliento. Su cuerpo fue hallado horas después, bajo la helada madrugada. Los perros estaban junto a ella, en silencio, tranquilos, como si reconocieran a quien la había asesinado. La escena del crimen desorientó incluso a los investigadores más veteranos. No había signos de robo, no había rastro de agresión sexual, solo una violencia desmesurada. El móvil no era evidente, y eso fue lo más desconcertante. El lugar, un espacio apartado y sin cámaras, tampoco ayudaba. Pero había un dato que alteró profundamente el curso de la investigación. Los perros no mostraban signos de angustia. No habían huido. Permanecieron junto al cadáver como centinelas mudos, como si no se sintieran amenazados. ¿Podía eso significar que el asesino era alguien cercano? Durante meses, la investigación avanzó a ciegas. Se tomaron declaraciones, se analizaron dispositivos móviles, se reconstruyeron trayectos. Se detuvo incluso a un conocido del grupo de amigos, quien fue rápidamente exculpado al no hallarse prueba alguna contra él. Pero el misterio persistía. ¿Quién podía haber cometido un crimen tan feroz? ¿Quién odiaba tanto a Miriam como para atacarla con esa furia? No había móviles claros ni signos de agresión previa. Solo violencia desmedida y un escenario tan perturbador como inexplicable. Fue entonces cuando la Guardia Civil empezó a mirar hacia adentro, hacia lo más cercano, hacia casa. Sergio, el novio de su compañera de piso, comenzó a aparecer en el radar de los investigadores. Su comportamiento era, cuanto menos, extraño. Su móvil había estado apagado o sin geolocalización durante el momento exacto del crimen. Había hecho búsquedas en Internet sobre cómo eliminar registros de ubicación. Y lo más inquietante, días antes del asesinato, había comprado un cuchillo táctico, tipo militar, por Internet. Aquel cuchillo nunca apareció, pero la transacción quedó registrada. Además, sus declaraciones resultaban ambiguas. Afirmaba no saber nada, no haber escuchado ni visto nada extraño. Pero su actitud, fría y distante, chocaba con la de alguien afectado por la pérdida de una compañera de casa. Aunque eso, por sí solo, no bastaba para incriminar a nadie. La falta de pruebas materiales directas se convirtió en el mayor obstáculo del caso. Los perros, clave involuntaria de esta historia, también hablaban. No ladraron,
No huyeron. Permanecieron junto a Miriam, quietos. Eso solo podía significar una cosa. Conocían al agresor. La escena no mostraba signos de forcejeo con alguien extraño, lo que reforzaba la hipótesis de un crimen interno, doméstico, profundamente calculado. El círculo de sospecha se estrechaba, pero sin pruebas contundentes. Solo quedaba el eco del horror. Sergio fue detenido en 2021, 2 años después del crimen. La detención se produjo tras nuevas diligencias y un análisis exhaustivo de sus movimientos y búsquedas. Se reabrieron viejos interrogatorios. Se analizaron muestras, testimonios, actitudes. Lo que parecía una vida normal y compartida se transformó en un infierno revisado con lupa. Las tensiones de convivencia, los posibles celos, la hostilidad contenida, salieron a la luz en los testimonios. La fiscalía habló de conflictos domésticos, de resentimientos mal gestionados, de una personalidad calculadora. Sin embargo, todo ese entramado psicológico no se traducía en pruebas físicas. El arma homicida nunca fue hallada. No había ADN incriminatorio. No había testigos. Y sin esas piezas clave, el caso se volvió una maraña de indicios sin peso suficiente. Durante el juicio, celebrado en 2023, se presentó toda la evidencia recabada. La defensa insistió en la falta de pruebas materiales, mientras la acusación apelaba al cúmulo de indicios, al contexto, a lo perturbador de su comportamiento. Fue un juicio tenso, cargado de emoción y con la presión mediática latente. Al final, el jurado emitió su veredicto. Sergio fue absuelto. La justicia no pudo demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Así, el caso de Miriam Vallejo quedó sin un culpable confirmado. La sociedad, que había seguido el proceso con atención, se encontró con una realidad inquietante. Un crimen brutal, planeado, cometido con una furia desgarradora, y nadie tras las rejas. ¿Cómo se digiere algo así? Si casos como este te hacen plantearte nuevas preguntas, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte más. Porque esto no es solo un caso sin resolver, es también un recordatorio. Miriam no estaba metida en ninguna situación peligrosa. No llevaba una vida temeraria. No frecuentaba entornos marginales. Era una joven normal, querida, brillante. Y aún así, fue asesinada por alguien que, probablemente, compartía techo con ella. Ese es el verdadero escalofrío, que el mal no siempre se esconde en callejones oscuros. A veces, vive a unos metros de nuestra habitación, desayuna en la misma mesa y finge sonreír. El crimen de Miriam es una herida abierta en la memoria colectiva, no por la brutalidad del acto, que ya de por sí hiela la sangre, sino por lo que representa. Es una historia de traición silenciosa, de violencia soterrada, de convivencia envenenada. Su caso no puede, ni debe, ser olvidado. Porque Miriam no fue una víctima del azar. Fue una víctima de lo invisible, de lo que no se dice, de lo que se oculta bajo la rutina. Y lo más inquietante, su asesino, hoy, sigue libre. Ojalá este relato sirva como homenaje a su memoria, como grito contra la violencia invisible que a veces habita incluso entre quienes decimos querer. Ojalá su historia despierte conciencias, genere conversaciones y recuerde a quienes la escuchen que nunca debemos ignorar lo que nos incomoda, porque en esos silencios a veces se esconde un monstruo. Si este caso te ha estremecido, deja tu opinión en los comentarios, comparte este video y dale like. En La Lupa del Crimen, seguimos analizando lo que muchos prefieren no mirar.